Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver un tema de la unidad 4. Vamos a continuar con la unidad 4 para finalizarla. El tema que vamos a ver hoy tiene como título los mestizos y los montubios. Vamos a ver hoy los mestizos y los montubios. Anteriormente ya vimos las otras clasificaciones, como fueron los indígenas y los afrodescendientes. Ya vimos quiénes eran los indígenas y quiénes eran los afrodescendientes en las hojas de actividades que les mandé anteriormente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los montubios y con los mestizos, y con esto terminamos esta parte de la unidad. Entonces, presten mucha atención. Voy a empezar a compartir la pantalla con las diapositivas. Entonces, aquí podemos ver mestizos y montubios. Vamos a conocer qué es eso de mestizos y montubios, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de mestizos, automáticamente debemos recordar mezcla. Los indígenas y los blancos. Muy bien, muy bien. Excelente, es una mezcla de razas. En este aspecto estamos hablando del mestizaje entre indígenas y blancos. En este caso, ¿quiénes eran los blancos? Los españoles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nos vinieron a colonizar? ¿Quién vino a colonizarnos? ¿Los españoles? Los españoles. Muy bien, excelente. Entonces, con la llegada de los españoles, empezó el mestizaje. ¿Por qué? Porque empezamos a mezclarnos los indígenas con los españoles, los indígenas con los afrodescendientes con los españoles, y se creó un mestizaje. Pero cuando hablamos de mestizos, hablamos específicamente de la mezcla entre españoles e indígenas. Y hablamos también de los montubios, y los montubios es la mezcla entre españoles, blancos, afrodescendientes e indígenas. Los montubios es una mezcla de esas tres razas, ¿ok? Les voy a hablar un poquito de la palabra montubio, ¿sí? La palabra montubio ustedes la pueden conseguir a veces con B alta y con V, ¿sí? La Real Academia Española, después de varios cambios, ya propuso y declaró que la palabra montubio se debe escribir con la B pequeña, con la V, porque ahora designaron montubio con la B alta a otra palabra. Entonces, cada vez que nosotros nos referamos a montubio, debemos recordar que debemos escribirlo con la B pequeña, con la V. Perdón, chicos. Siempre fueron aceptados los mestizos. Entonces, aquí nos hace una pregunta bastante interesante. ¿Siempre fueron aceptados los mestizos? Recuerden que cuando llegaron los españoles, los indígenas no eran bien vistos. Los afrodescendientes no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos. Ahora nace este mestizaje y tenemos una nueva raza llamada mestizos. ¿Ustedes creen que los mestizos fueron aceptados? No. ¿Por qué no? Porque no eran de raza pura. Ellos decían que los blancos eran de raza pura, entonces ellos no eran de raza pura. Muy bien, Emily, excelente. Emily, me tengo que grabar. Cualquier mezcla de raza para los blancos era una raza que no era pura. Por eso no era bien visto los mestizos. Entonces, a lo largo del siglo XVI, los historiadores hablan de la existencia de una república de blancos y otra de indios. En un mismo país habían blancos y habían indios, pero no estaban mezclados.
Tanto los unos como los otros realizaban esfuerzos por mantener sus diferencias. Entonces, los blancos, ¿verdad? No querían a los indígenas, ellos tenían su cultura española, su posición social y no querían mezclarse con los indígenas. Igual pasaba con los indígenas estaban con su cultura, con su pueblo y se sentían bastante heridos por los españoles que llegaron a su país a acabar con varias personas, acabar con su cultura, acabar con la libertad que ellos tenían, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como estamos viviendo mucho tiempo en convivencia en un mismo país, porque pasaron años, la corona española, el rey, recomendó el casamiento entre los españoles con los indígenas. ¿Para qué? Para que los españoles como que encaminaran a los indígenas, ¿sí? Les enseñaran la razón, el entendimiento de su cultura, de la religión católica como la única y verdadera, como el idioma español como el que deben adoptar. Entonces, tiempo, propuso este casamiento entre españoles y entre indígenas. Y así es como surge el mestizaje. ¿Okay? En 1539 surgió el término mestizo en un acta de bautismo en una niña de Lima. ¿Alguien sabe dónde queda Lima? En Perú. Muy bien. Perú. Entonces, nace la primera niña y la primera niña, cuando la bautizan, le ponen en su acta de nacimiento, esta niña es mestiza. Y es la primera vez que se usa ese término. Pero debido al creciente número de nacimientos de niños mestizos, este término se incorporó en la jurisdicción de la época colonial. Entonces se empezó a adoptar este término mestizaje. Entonces, ¿dónde nació el término mestizaje? En Lima, en Perú, ¿ok? Entonces, nosotros, profe, nosotros algún día fuimos Lima. ¿Nosotros algún día es qué? En el anterior año, en un anterior año, algunos se deben acordar que fuimos la capital de Perú. Ok, Lima es la capital de Perú, muy bien. O sea, fuimos a Lima. Yo me acuerdo claramente eso. Yo sí me acuerdo. Entonces, aquí vemos un retrato y podemos ver en este retrato un hombre español, blanco, casado con una mujer indígena y tiene un niño que es moreno, de tez morena, ¿verdad? No es ni muy negrito ni muy blanquito, ¿sí? Es de tez morena. Entonces, el mestizaje fue un proceso complejo en el que se mezcló la cultura, la economía y las relaciones sociales, ¿sí? Y estos beneficios solamente los tenían los criollos. Tener una posición alta, tener un buen cargo, tener un buen estilo de vida, solamente los criollos, ¿sí? Recordemos quiénes eran los criollos. ¿Alguien recuerda quiénes eran los criollos? Los españoles. Ya va, déjenme salir de la pantalla para verlos. ¿Quién levantó? Emily, ¿Qué cosa? Eran los españoles los que tenían poder sobre los indígenas. No, los criollos no eran los españoles. Los hijos de los españoles. Ah, los criollos. Profe. A ver, de hecho palabra Micaela Boloto. Apaguen los micrófonos. Micaela Boloto. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos aquí. Por favor, Martín, Josué, apaguen los micrófonos. A ver, Micaela, dime quiénes eran los criollos.
eran los hijos de los españoles que nacían en Ecuador. Muy bien, chicos, recuerden. Dije eso. Los españoles nacidos en Latinoamérica. Esos son los criollos. Hijos de españoles nacidos en Latinoamérica. Entonces, como eran hijos de españoles, los criollos tenían muchos privilegios. Recuerden que los criollos eran los que podían gobernar. Entonces, ellos tenían privilegios. Los mestizos, como de alguna u otra manera se habían mezclado con estos españoles, ellos empezaron a luchar por ser incorporados también a la sociedad criolla. Es decir, que a ellos también se les reconociera como criollos con los mismos beneficios y los mismos privilegios. ¿Entendido hasta aquí, chiquitos? Sí. ¿Sí? No entiendo por qué no. Sí, profe. No entiendo. Profe, Dígame. profe, no entendí. ¿Por qué no entiendo lo que ¿Qué no entendiste, mi amor? No entiendo lo que hablo. Es que no entiendo lo que hablas porque tiene prendidos los micrófonos. Chicos, por favor, les he dicho que apaguen los micrófonos. Antes de continuar, les quiero recordar que todas las clases van a estar subidas en la página del colegio para que ustedes puedan revisarlas nuevamente, ¿ok? Continuamos, ¿sí? Vamos a estudiar el camino del mestizaje, ¿sí? El mestizaje fue un camino bastante largo y bastante problemático para estas personas para que pudiesen ser reconocidas. Entonces, aquí nosotros tenemos una foto. Esta foto son de los criollos. Criollos, como ustedes pueden ver, son igual blancos, hijos de españoles, con una buena posición social, ¿verdad? Aquí tenemos a los españoles. Y aquí tenemos a otro criollo. ¿Quién sabe cómo se llama este criollo? Vamos a ver en la pantalla quién me está levantando la mano. A ver, Velasco, ¿cómo se llama ese criollo? Yo. Muy bien. Emily, ¿quién fue Simón Bolívar? ¿Dónde? ¿Quién fue Simón Bolívar? El que nos liberó de los españoles y formó la Gran Colombia. Martín, ¿qué otra cosa importante hizo Simón Bolívar? O dígame algo importante que haya hecho Simón Bolívar. Veamos cómo era. Nos liberó de los españoles. Muy bien, excelente, chicos. Pueden volver a apagar su micrófono para continuar. Entonces aquí vemos a criollos, vemos a españoles y vemos a otro criollo importante que fue Simón Bolívar, criollo venezolano, ¿ok? Entonces, los criollos y españoles eran considerados superiores y los únicos con derecho de ejercer cargos administrativos y eclesiásticos, ¿sí? Eran los únicos que podían tener cargos importantes en el país. Los mestizos se ubicaban en un sector medio, que se dedicaban a la artesanía y al comercio. Es decir, que los mestizajes, los mestizos estaban en la mitad. No estaban arriba de los criollos, ni a la par de los criollos, ni estaban abajo con los indígenas, sino estaban en un peldañito más arriba de los indígenas. Pero su sueño era llegar a tener la misma posición de los criollos. Sin embargo, en el siglo XIX, ambos, ¿qué quiere decir ambos? Los criollos con los mestizos se aliaron para el proceso de independencia de la corona española, ¿ok? Entonces, esta es la primera vez que los criollos y los mestizos se unían. ¿Para qué? Para derrotar a los españoles. Y cabe recalcar que no solamente se unieron los mestizos, recordemos que también se unieron los indígenas y se unieron los afrodescendientes, todos luchando con una misma razón que era lograr la independencia del país y que los españoles se fueran. ¿Entendido hasta acá, chicos?
¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. Sí. En la República Independiente, ¿cuál es la República Independiente? Cuando se crea la Primera República, ¿verdad? Ya hablamos de la Primera, de la Segunda y la Tercera República. Cuando hablamos de República es cuando ya se fueron los españoles y empezamos a gobernar los ecuatorianos. Entonces, en la República Independiente, ¿de quiénes? De los españoles, los mestizos lograron el ascenso social, principalmente la educación. Entonces, cuando por fin fuimos libres de los españoles, los mestizos subieron al nivel que ellos querían estar, pero eso fue a través de la educación. Empezaron a educarse, a aprender a leer, a aprender a escribir, a aprender de leyes, de muchas cosas. Y así fue el ascenso social. Por eso, chicos, es importante la educación en todos los ámbitos. Entonces, hablemos de esta época que se llamó blanqueamiento de la sociedad. ¿Qué ustedes piensan que quiere decir esto? ¿Cómo así blanqueamiento de la sociedad? Melanie. Melanie no tiene buen micrófono, nunca se le oye. Doménica y Macaña, hábleme, ¿qué querrá decir blanqueamiento de la sociedad? ¿Dome? Tampoco. No se le oye a Doménica. Valentina, dígame usted, ¿qué piensa? ¿Qué querrá decir esto, blanqueamiento de la sociedad? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? No sé, profe, si está una palabra complicada. ¿Qué significa la palabra blanqueamiento? Que blanquea, Blanquea, ¿verdad? Devolver algo blanco, ¿verdad? Dígame, Josué. No sé, a mí cuando dice blanqueamiento de la sociedad se me viene a la mente que la sociedad estaba con españoles. Bueno, vamos a ver qué querrá decir esto de blanqueamiento de la sociedad. Profe, la Mica estaba alzando la mano. ¿Quién? La Mica. Micaela, dime. Yo pienso que blanqueamiento de la sociedad es algo de blancos. Claro, perfecto. Volver algo blanco, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo. Ya, profe, ya. Entonces, durante el siglo XIX y el siglo XX, los indígenas, para lograr el mestizaje cultural, es decir, aprender la cultura de los mestizos, abandonaban los campos y se dirigían a la ciudad. Así olvidaban en el transcurso de una generación sus costumbres, su lengua y su vínculo social. Entonces, el blanqueamiento de la sociedad es eso, que los mestizos, los indígenas, como estaban en un peldaño más abajo de los mestizos y querían subir al mestizaje, ellos abandonaban los campos y se dirigían al centro de la ciudad, pues decir, a Quito, ¿verdad? Para tener ese contacto con los mestizos, con los criollos, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hacer otros oficios, aprender la lengua de ellos, sus costumbres, y así ellos, al adquirir ese mestizaje cultural, ascendían un poquito también el peldaño. Entonces, este proceso lo vivió Ecuador y lo vivieron varios países. El blanqueamiento de la sociedad indígena, ¿ok? Lamentablemente, en búsqueda de este mestizaje cultural, olvidaban sus raíces y por mucho tiempo y al pasar de los años, hay cosas que se olvidaron de tal manera que no sabemos hoy en día, ¿sí? Entonces, esto tuvo beneficios como también tuvo muchas cosas en contra. Pero ahorita, en el siglo XXI, la aceptación y valoración de la diferencia étnica cultural ha logrado notables avances. Ya 7 de cada 10 ecuatorianos se reconocen como mestizos. ¿Por qué? Porque antes los indígenas siempre fueron mal vistos, igual que los afrodescendientes, y como nosotros vimos en el tema pasado, nace el nuevo concepto que se llama autoidentificación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo definir
a qué rasgo o a qué cultura yo pertenezco, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, tú eres indígena, tú eres afro, no. Entonces está la autodefinición. Entonces, al pasar el tiempo, empezaron a aceptarse a nuestros indígenas, empezaron a aceptarse su lengua, su cultura, sus aportes en la medicina ancestral, de verdad que es algo muy nuestro. Y con esa valoración, ya las personas empezaron a autoidentificarse como indígenas. Entonces, antes, 10 de 10 personas se identificaban como mestizas. Ahora solamente 7 de cada 10. Y estos números van bajando porque hay más personas que deciden llamarse, sobre todo aquí en Ecuador, indígenas, ¿sí? Y aferrarse y darle al mundo y explicarle su cultura. Entonces, ya no tenemos estas clases sociales divididas entre mestizos, entre criollos, blancos e indígenas. Ya no existe nada de eso porque ya hay una aceptación, ¿sí? ¿Entendido aquí el tema con los mestizos? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. Sí. Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Dígame qué pregunta tenemos. Sí, profe, sí la entendí. Ah, ok, que sí me entendieron. Okay. Sí, le entendí, profe. ¿Ya? Entonces, para finalizar la clase, vamos a hablar rápidamente de los montubios. ¿Sí? Entonces, los montubios. Aquí vemos los montubios de nuestra costa ecuatoriana y vemos que sí, no son ni blanquitos, no son ni negritos, no son indígenas. ¿Por qué? Porque es una mezcla de todos. Son morenitos con algunos rasgos indígenas. Estos son los montubios, ¿sí? Entonces, los montubios se autodefinen. Aquí entra nuevamente el tema de la autodefinición. Entonces, ellos se definen como ¿qué? Como el resultado de un complejo proceso histórico de adaptación y transformación étnica, es decir, cultural, que se dio en el litoral, ¿sí? Donde se fusionaron los indios, los blancos y los negros, creando una cultura e identidad que los diferencia de los mestizos, campesinos de la sierra y otros pueblos. Es decir, los montubios son una mezcla que ellos dicen que son muy aparte de los mestizos, son muy aparte de los indígenas, son muy aparte de los afroecuatorianos, ¿ok? Entonces ellos se sienten orgullosos y estos montubios, ¿sí? Que forman parte de nuestro país, nos han enriquecido nuestra cultura con grandes aportes. Por ejemplo, está el rodeo montubio, ¿sí? Que se hace anualmente, la feria, y podemos ver el rodeo montubio. En los años 90, a través del movimiento Montubio Social, se presentaron en el escenario político nacional con el propósito de ser reconocidos y atendidos por el Estado en sus necesidades específicas. Entonces, ya como en los 90, ya se dio a conocer los montubios, ya dijeron sí, existen los montubios, ya se empezaron a conocer socialmente, ellos empezaron a participar mucho en los eventos políticos de los países, para hacerse reconocer y para que el Estado le prestara atención especial a ellos. En la actualidad están representados en el Consejo de Derecho del Pueblo Montubio de la costa ecuatoriana y zonas subtropicales de la región, que en pocas palabras es el CONDEMOC, ¿ok? Entonces, los montubios, nosotros, ¿dónde están ubicados los montubios en nuestro país? Ellos están ubicados en el litoral, en las costas, podemos verlos en Esmeraldas, ¿sí? Ahí hay montubios. Entonces, esta es la diferencia entre los mestizos y entre los montubios. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? No. No, profe. Ya, perfecto, hasta ahí. Entonces, chicos, No, profe. esta fue la clase de hoy, hablando un poquito de nuestro mestizaje, ¿sí? Y para culminar, alguien, si tiene alguna duda, si quiere aportar algo a la clase, si tiene algún comentario, algo. Yo no le entendí el último tema de los montubios. Está hablando Emily.
¿Sí? Ajá, Emily. Los montubios, acuérdate que los mestizajes es la unión entre blancos e indígenas, ¿sí? Esos son los mestizos. Pero cuando nosotros hablamos de los montubios, es la mezcla entre blancos, entre indígenas y entre negros, ¿sí? Que son los afrodescendientes. O sea, de los tres. De los tres. Es una mezcla de los tres. ¿Sí? Entonces, por eso no son los indígenas, son con rasgos morenitos, ¿sí? Morenitos Blancos. Pero cuando nosotros hablamos de los montubios, hablamos de morenitos un poquito más oscuros, porque ya está incluido el mestizaje entre afrodescendientes. Morenitos y blancos. Morenitos, bastante morenitos, porque están mezclados con los afrodescendientes. Recuerden que en Morenitos más oscuros y blancos. Exacto. Blancos no, morenitos claros, son un poquito más claritos, los mestizos. O sea, entre indígenas y entre afrodescendientes. Sí, exacto, indígenas afrodescendientes. Los montubios. Recuerden que los afrodescendientes llegaron como esclavos de los españoles y se asentaron principalmente en Esmeralda. Estoy viendo esa novela. ¿Sí? En Esta Esmeralda. novela mexicana es similar al Cuerpo del Deseo. ¿Se acuerdan cuando se hundió ese barco en Esmeralda? Amar o muerte. Sí, que lograron escapar algunos afrodescendientes. Lograron Muy escapar bien. algunos afrodescendientes, por eso en Esmeraldas hay más afrodescendientes. Muy bien, chicos, excelente. Y de esos afrodescendientes con la mezcla de indígenas y de algunos blancos criollos que estaban por ahí, es donde surgen los montubios. Por eso los montubios nosotros los vemos sobre todo en la costa norte de Ecuador. ¿Ok? Pero había otra. Lo que Creo que hicieron con una mujer. es Esmeralda. Esta es de Televisa, buena. Sí. ¿Sí? ¿Entendido? Vale. ¿Hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, para la próxima clase vamos a volver a repasar esta clase. Voy a hacer algunas preguntitas para ver si están repasando. Y ya saben, si tienen alguna duda, en la próxima clase me la hacen saber. Y si quieren volver a ver la clase, la van a montar próximamente en la página del colegio. Y profe, ¿dentro de cuánto máximo la subirían? Para poder aquí repasarlos. Acá ya están subidos. Sí, profe, eso es verdad. No sabe asomar, profe. ¿Cómo? No saben asomar los videos. Allá ya subieron, o sea, ya subieron los de ayer. ¿No los han visto? No, ¿lo veo? Ok, entonces ya me voy a comunicar con el profe Panchito y ya les daré una respuesta. A mí se me salió. Yo soy de educación física. ¿Cómo? Yo soy de educación física que nos dieron ayer. No te hago, mi amor, no te lo Chao, profe. Chao, profe. Entonces, hasta la próxima clase. Se cuidan mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Adiós a todos.